Hubo una guerra que no se peleó con armas, sino con silicio. Una batalla invisible a los ojos del mundo, pero que hoy define quién domina la inteligencia artificial, la economía global y el futuro mismo de la humanidad. Esta no es una historia de ciencia ficción ni de especulación futurista. Es una historia real, documentada y urgente, contada en el libro La Guerra de los Chips, de Chris Miller. Un libro que no solo revela el pulso geopolítico entre Estados Unidos, China, Taiwán y Europa, sino que abre las puertas a los secretos más profundos de la era digital. Si creías que la inteligencia artificial era cuestión de algoritmos y grandes cerebros programando en laboratorios, este libro te desmonta esa idea por completo. Porque detrás de cada línea de código hay algo aún más valioso, los chips. Los semiconductores son los ladrillos invisibles del mundo moderno. Sin ellos, no habría teléfonos inteligentes, satélites, armas avanzadas, ni redes neuronales capaces de simular el pensamiento humano. Pero lo que Chris Miller plantea en este libro va mucho más allá. Lo que está en juego no es solo quien fabrica estos chips, sino quien controla el poder de la computación global, y por extensión, el poder mismo. Lo que hace que este libro no sea simplemente una crónica de la industria tecnológica, sino una advertencia codificada, un manual secreto que nos cuenta cómo se está reconfigurando el mapa del poder mundial. Es una historia donde cada avance tecnológico tiene un precio estratégico, y cada decisión empresarial tiene consecuencias geopolíticas. Antes de sumergirnos en el corazón de esta batalla por la tecnología más crítica del mundo, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Suscribirte. No por un clic vacío, sino porque en este canal vamos a seguir desencriptando los secretos ocultos de la inteligencia artificial y el poder digital. Si estás aquí es porque buscas comprender el futuro, y eso ya te distingue. Al suscribirte, te aseguras de no perderte los análisis que otros no se atreven a hacer, las historias que nadie cuenta, y las verdades que están ocultas entre líneas de código y acuerdos internacionales. Este viaje recién empieza, y necesitarás cada dato, cada capa de contexto, para entender hacia dónde vamos realmente. Chris Miller comienza su relato con una escena que parece sacada de un thriller político, pero es absolutamente real, la dependencia mundial de una sola isla en Asia, Taiwán, que produce más del 90% de los chips más avanzados del planeta. No es solo una cuestión técnica o de eficiencia industrial. Es una trampa estratégica de dimensiones gigantescas. Taiwán se ha convertido en el punto más vulnerable y más valioso del planeta al mismo tiempo. Y esto no fue un accidente. Fue el resultado de décadas de evolución tecnológica, concentración de conocimiento y una cadena de suministro que, lejos de ser global, se ha convertido en una red frágil y controlada por unos pocos actores clave. El lector pronto descubre que la historia de los chips es también la historia del ascenso de Estados Unidos como potencia tecnológica, del pragmatismo industrial japonés, de la obsesión china por alcanzar la supremacía digital, y del genio taiwanés condensado en empresas como TSMC, una de las más poderosas y desconocidas del mundo. TSMC no solo fabrica chips. TSMC fabrica el futuro. Sus máquinas, muchas de ellas imposibles de replicar, ejecutan procesos de precisión atómica que hacen posible la existencia de sistemas de inteligencia artificial avanzados como los que usamos hoy. Lo más inquietante del libro es cómo muestra la forma en que la supremacía en semiconductores no depende solo del diseño o la capacidad intelectual, sino de una cadena de suministro hiperespecializada, donde una sola empresa holandesa, ASML, controla la tecnología de litografía extrema necesaria para fabricar los chips más avanzados. Esta interdependencia entre países que no siempre comparten intereses estratégicos es lo que convierte a los chips en el recurso más estratégico del siglo XXI. Mucho más valioso que el petróleo, porque no alimenta motores, alimenta inteligencias. Pero Chris Miller no solo cuenta los hechos. Los analiza, los descompone, y los reconfigura como piezas de un rompecabezas inquietante. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es posible que una sola isla pueda paralizar al mundo entero si detiene su producción?
¿Por qué China ha invertido billones en desarrollar su industria de semiconductores sin lograr aún independizarse completamente? ¿Y qué papel juega la inteligencia artificial en esta guerra silenciosa? La respuesta es compleja, pero se puede resumir en una idea fundamental: el poder ya no se mide solo en armas o en PIB, sino en capacidad de cómputo. Y la IA, lejos de ser una tecnología puramente civil, es ya un campo de batalla entre superpotencias. Cada avance en procesamiento de lenguaje, visión computacional o simulación de procesos humanos requiere hardware capaz de ejecutar millones de operaciones por segundo. Sin chips, no hay IA. Sin IA, no hay ventaja militar, ni económica, ni cultural. La inteligencia artificial es el nuevo terreno donde se juega la hegemonía, y los chips son su sangre. Uno de los momentos más reveladores del libro ocurre cuando se explica el funcionamiento y desarrollo histórico de la ley de Moore, esa predicción de que cada 2 años se duplicaría el número de transistores en un chip. Esa ley, que durante décadas fue casi mágica, empieza a mostrar signos de agotamiento. Y ahí aparece la verdadera carrera, que viene después. Las empresas y gobiernos que logren dominar la próxima arquitectura de cómputo, ya sea computación cuántica, chips neuromórficos o arquitecturas alternativas, estarán en posición de reescribir las reglas del juego. Chris Miller expone cómo empresas como Nvidia y AMD no solo están ganando terreno por su capacidad de innovar en hardware gráfico, sino por estar alineadas con los grandes laboratorios de IA. Cada mejora en arquitectura de GPU impulsa las capacidades de redes neuronales más profundas, más rápidas, más capaces de aprender y generalizar. Aquí es donde el libro se vuelve esencial para cualquier persona que quiera entender no solo la historia de la inteligencia artificial, sino su arquitectura física, su esqueleto silencioso. China, como era de esperarse, ocupa una sección fundamental del análisis. El Partido Comunista ha comprendido que el dominio de la IA no se logrará con retórica ni con volumen de datos solamente, sino con soberanía en la producción de chips. La iniciativa Made in China 2025 es, en esencia, un grito estratégico para romper la dependencia tecnológica. Pero como muestra Miller con claridad, ese camino está lleno de obstáculos. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, el bloqueo de exportaciones de máquinas de litografía avanzada, y la presión diplomática sobre aliados europeos forman parte de una guerra fría digital en la que no hay balas, pero sin interrupciones en la cadena de suministro y espionaje industrial. La guerra de los chips no es una metáfora. Es un campo de batalla silencioso y real, donde cada decisión tecnológica tiene una resonancia política. Chris Miller logra mostrar que incluso las discusiones más técnicas, como la miniaturización de transistores o los límites térmicos de la computación, están profundamente entrelazadas con decisiones de poder. La ciencia no está aislada. Está armada. Y en este punto, algo se vuelve evidente: la inteligencia artificial que usamos hoy, ya sea para traducir un texto, generar una imagen o predecir el comportamiento humano, es apenas la superficie de una infraestructura monumental. Un iceberg donde solo vemos el vértice, pero que descansa sobre fundaciones geopolíticas, industriales y científicas que están en constante tensión. Este libro no es simplemente una advertencia. Es un llamado a despertar. A entender que el futuro no se escribe con ideas abstractas, sino con materiales concretos. Y que quien controle esos materiales, y los procesos para refinarlos, moldea el porvenir de la civilización misma. Lo que realmente distingue a la guerra de los chips no es solo su capacidad para describir el presente, sino para conectar los hilos invisibles del pasado que nos llevaron hasta aquí. Chris Miller no cae en la trampa de pensar la tecnología como algo meramente técnico o innovador. Él lo enmarca dentro de un relato histórico que demuestra cómo las decisiones políticas y los conflictos ideológicos moldearon el ecosistema actual. La historia de los chips es también la historia de la Guerra Fría, del Silicon Valley primigenio, del auge y caída de gigantes tecnológicos y del papel fundamental de la inversión pública en la creación del corazón digital del mundo. La influencia del gobierno de Estados Unidos en los orígenes de la industria de semiconductores es clave.
A través de inversiones masivas del Departamento de Defensa, proyectos como el ARPA, y contratos con empresas emergentes en los años 60 y 70, se construyó una infraestructura que permitió a Estados Unidos dominar el primer gran ciclo tecnológico del silicio. Miller expone cómo esa relación entre sector público y privado fue lo que permitió avanzar a una velocidad que ni siquiera el sector privado por sí solo hubiera podido alcanzar. Y aquí hay una lección poderosa para el presente: las grandes innovaciones no nacen en el vacío, sino en ecosistemas nutridos estratégicamente por decisiones de largo plazo. El autor señala, además, que una vez que la industria se consolidó, Estados Unidos comenzó a relajar el control sobre sus cadenas de valor. En busca de eficiencia y menores costos, muchas empresas trasladaron la fabricación fuera del país, principalmente hacia Asia. Japón, Corea del Sur y, eventualmente, Taiwán se convirtieron en centros neurálgicos de producción. Pero en lugar de diversificar el riesgo, esta decisión tuvo el efecto contrario, la concentración extrema. Hoy, si un misil cayera sobre la planta de TSMC en Hsinchu, buena parte del mundo digital simplemente se detendría. Y eso incluye desde servidores de inteligencia artificial hasta los chips de los misiles balísticos intercontinentales. Esta es una de las verdades más incómodas del libro, la vulnerabilidad estratégica de nuestras tecnologías más avanzadas. En un mundo hiperconectado y digitalizado, seguimos dependiendo de lugares físicos, materiales físicos, y procesos industriales frágiles. No existe la nube como concepto abstracto. La nube son servidores físicos en centros de datos alimentados por chips fabricados con procesos increíblemente complejos. Y esos chips tienen un origen que se puede rastrear a unas pocas compañías en unos pocos lugares del mundo. Miller no solo desnuda esta estructura, también la analiza desde una perspectiva de conflicto. Y aquí es donde el libro adquiere una densidad geopolítica fascinante. Nos muestra cómo, detrás de cada movimiento de China en el Mar del Sur, detrás de cada acuerdo comercial bloqueado entre Estados Unidos y empresas chinas, hay un pulso que tiene menos que ver con ideologías y más que ver con los flujos de silicio. La tecnología se ha convertido en el nuevo teatro de operaciones, y los chips son el recurso más codiciado. La lucha por el control de ASML es un ejemplo particularmente poderoso. Esta empresa holandesa, desconocida para la mayoría, fabrica una tecnología que literalmente ningún otro país ha logrado replicar, las máquinas de litografía EUV. Sin ellas, es imposible fabricar los chips más avanzados. Y sin esos chips, no hay entrenamiento eficiente de modelos de inteligencia artificial, no hay procesamiento de datos en tiempo real, no hay automatización industrial avanzada. Por eso, Estados Unidos ha ejercido una presión feroz para evitar que ASML venda esta tecnología a China. Y por eso China ha intentado todo tipo de estrategias, desde inversiones y compras encubiertas hasta espionaje, para obtener ese conocimiento. Esto no es una disputa técnica. Es una carrera por la soberanía tecnológica. Aquí aparece un concepto que el libro desarrolla con mucha fuerza, la disuasión tecnológica. Así como en el siglo XX el poder se basaba en la capacidad de destrucción mutua asegurada mediante armas nucleares, hoy la capacidad de disuasión pasa por la tecnología. Si un país puede paralizar la infraestructura digital de otro simplemente bloqueando la exportación de chips, entonces posee un poder estratégico comparable al de una fuerza militar. La guerra ya no necesita tropas y puede ejecutarse mediante una interrupción en la cadena de suministros tecnológicos. La inteligencia artificial, en este sentido, no es el final de la historia, sino su siguiente capítulo. Todo sistema de IA necesita una base de cómputo robusta, y esa base es física. No es casualidad que los gigantes tecnológicos estén invirtiendo miles de millones en asegurar el acceso a sus propios chips. Apple diseña sus propios procesadores. Google desarrolla sus TPU. Amazon optimiza sus centros de datos con hardware personalizado. Porque ya no basta con tener buenos algoritmos. Se necesita soberanía de hardware. Y China lo sabe. Por eso,
en el corazón del plan quinquenal del Partido Comunista hay un objetivo central: independizarse tecnológicamente del bloque occidental. Pero esa independencia es casi imposible si no se logra replicar la capacidad de producción de chips de 5 nm o menos. Y hasta ahora, todos los esfuerzos por igualar a TSMC y ASML han fracasado. No por falta de talento o inversión, sino por la complejidad misma del proceso. Fabricar un chip de última generación requiere más de 1000 pasos técnicos, cada uno con un margen de error de menos del 1%. Y eso, literalmente, no se puede improvisar. El libro también explora cómo esta dinámica impacta en la vida cotidiana. Los teléfonos, las consolas, los autos eléctricos, los electrodomésticos, los sistemas financieros, los satélites, todo depende de chips. Y cuando en 2020 la pandemia interrumpió la producción global, el mundo entero se dio cuenta de lo frágil que era este sistema. Las empresas automotrices pararon sus fábricas. Los hospitales se quedaron sin equipos médicos. Incluso los ejércitos comenzaron a acumular reservas estratégicas de semiconductores. Fue una llamada de atención brutal: estamos construyendo una civilización digital sobre una infraestructura física extremadamente limitada y vulnerable. Pero no todo en el libro es fatalismo o pesimismo. Hay también una invitación a la acción estratégica. Chris Miller muestra que aún es posible redefinir las reglas del juego si se actúa con inteligencia, cooperación y visión de largo plazo. Estados Unidos ha comenzado a reindustrializar partes de su cadena de semiconductores. Europa está invirtiendo en soberanía digital. Japón y Corea del Sur están formando alianzas tecnológicas para no quedar atrapados en el fuego cruzado entre China y Occidente. Y Taiwán, sabiendo su papel crítico, ha empezado a usar su posición como un escudo geopolítico, un seguro de vida, contra una invasión. Esta idea del Silicon Shield, el escudo de silicio, es una de las metáforas más poderosas del libro. Según Miller, mientras Taiwán siga siendo indispensable para el mundo, es menos probable que sea atacada directamente por China. Porque destruir a TSMC sería equivalente a destruir la columna vertebral de la economía global. Y eso lo saben todos los jugadores del tablero. En este punto del libro, el lector ya no ve los chips como simples componentes tecnológicos. Empieza a verlos como piezas de ajedrez en una partida compleja entre naciones, empresas, ejércitos y visiones del futuro. Y aquí, el mensaje se vuelve profundo: quien controle los chips, controla el destino del siglo XIX. La narrativa de la guerra de los chips nos lleva, a través de sus páginas, hacia una comprensión profunda del nuevo ecosistema geopolítico que está tomando forma. Los chips, que antes eran considerados simplemente piezas de tecnología, ahora se entienden como el núcleo de una nueva guerra fría. En este espacio, el acceso a los semiconductores no solo define el avance tecnológico de una nación, sino su capacidad para proyectar poder y proteger sus intereses estratégicos. Chris Miller, con una claridad notable, logra conectar esta lucha por los semiconductores con los desafíos de la inteligencia artificial. La IA, tal como la conocemos, está intrínsecamente ligada a la disponibilidad de chips. Y cuando hablamos de IA, no solo nos referimos a sistemas capaces de responder preguntas o hacer predicciones. La IA es, en muchos aspectos, el motor detrás de los avances más disruptivos en todos los sectores, desde la medicina hasta la defensa, pasando por la economía, el entretenimiento y la seguridad. Los chips son los músculos de esta inteligencia artificial, y su falta o escasez podría significar un freno absoluto en el progreso global. Lo que Miller deja claro es que el dominio de la inteligencia artificial no está en los algoritmos complejos o los desarrollos matemáticos, sino en la infraestructura física que los soporta. En este sentido, las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon y Nvidia no solo están compitiendo por crear la mejor IA, sino por asegurar su acceso a chips de última generación. Porque la competencia por tener las computadoras más rápidas y potentes, las más eficientes en el uso de energía y las que procesan mayor volumen de datos en menor tiempo, es la clave para ganar el futuro.
En un momento clave del libro, Miller analiza cómo las decisiones estratégicas de grandes actores como Estados Unidos y China han dirigido la creación de islas de poder en la cadena de suministro de semiconductores. Estas islas de poder no son solo fábricas, sino centros de investigación y desarrollo, enclaves donde el futuro de la tecnología se define en términos de liderazgo económico y capacidad de innovación. Por ejemplo, Estados Unidos, a través de gigantes como Intel y Qualcomm, sigue siendo una potencia clave, pero sus rivales chinos, con empresas como la Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores, han demostrado ser capaces de hacer avances significativos, a pesar de las restricciones impuestas por Occidente. Este tipo de competencia no es solo económica, sino que tiene implicaciones directas en la capacidad de cada nación para influir en el escenario global. La carrera por tener acceso a chips avanzados es una carrera por la autonomía tecnológica, y quien logre avanzar en esa carrera no solo tendrá una ventaja económica, sino una ventaja estratégica. Las potencias del futuro no estarán definidas únicamente por su fuerza militar o su riqueza natural, sino por su capacidad para diseñar, fabricar y controlar estos componentes vitales. Es aquí donde entra en juego la lógica de los chips como moneda de cambio. El libro profundiza en cómo, en el contexto de las tensiones internacionales, los chips se han convertido en un recurso que las potencias globales no están dispuestas a compartir fácilmente. Este es un tema fundamental en la guerra geopolítica contemporánea, donde las exportaciones de semiconductores se utilizan como una herramienta de presión diplomática y económica. La prohibición de vender ciertos chips a China, por ejemplo, no solo tiene un impacto en las empresas tecnológicas, sino en la seguridad nacional de Estados Unidos y en la economía global en su conjunto. Al mismo tiempo, Miller subraya que esta guerra por los chips no es solo una lucha entre dos potencias, sino que involucra a actores secundarios, como Europa y Japón, que deben decidir si seguir las decisiones de Occidente o forjar su propio camino. Europa, que aún lucha por encontrar su propia independencia tecnológica, ha comenzado a reconocer la importancia de los semiconductores en el futuro económico y militar del continente. En este sentido, la inversión en fábricas de semiconductores en el viejo continente se ve como una forma de evitar quedar atrapados entre las dos potencias. Las tensiones en torno a Taiwán, un centro neurálgico de la industria, solo intensifican este dilema, ya que las grandes potencias intentan asegurarse de que cualquier disputa en la región no interrumpa el flujo global de chips. De hecho, es fascinante cómo el libro presenta el concepto de resiliencia tecnológica frente a lo que Miller describe como la fragilidad inherente del sistema global. Las cadenas de suministro, que en la última década han sido optimizadas para la máxima eficiencia, hoy se encuentran en un estado de vulnerabilidad que nunca antes habíamos considerado. Las crisis de chips que estallaron durante la pandemia de 2020, por ejemplo, son una clara muestra de lo frágil que es este mundo hiperconectado. Lo que en un principio parecía una crisis transitoria, se transformó rápidamente en una serie de interrupciones que afectaron industrias clave como la automotriz, la tecnológica y la de bienes de consumo. Chris Miller describe de manera contundente cómo este es un problema sistémico que va mucho más allá de un simple déficit en la producción. La escasez de chips impacta las economías de las naciones de manera directa. Los vehículos no pueden ser fabricados sin los chips necesarios para los sistemas de gestión, los teléfonos móviles dejan de producirse a la misma velocidad, y las infraestructuras críticas que dependen de redes de datos, como los sistemas de control de tráfico aéreo o los hospitales, se ven comprometidas. De todo esto, surge una reflexión crucial: la geopolítica ya no es solo un campo de batalla de armas y diplomacia, sino también de infraestructura. La infraestructura tecnológica ha adquirido una relevancia tal que los países están construyendo políticas de defensa cibernética y acuerdos comerciales orientados al control de las cadenas de suministro tecnológicas. El mundo está tomando conciencia de que la tecnología no solo es una herramienta, sino el eje sobre el que gira el poder moderno. Esta es la esencia de la Guerra Fría digital, que describe Miller, un conflicto que no se librará con el despliegue de tropas, sino con el control de fábricas y centros de investigación,
con el monopolio de tecnologías clave y con el flujo continuo de recursos críticos. Y es aquí, precisamente, donde el libro toma un giro fundamental. Mientras las potencias globales se enfrentan por asegurar su acceso a la tecnología de semiconductores, surgen nuevas amenazas que aún no comprendemos completamente. Los chips no son solo el futuro de la inteligencia artificial, sino también de la biotecnología, la computación cuántica y el diseño de nuevas infraestructuras críticas. El autor nos advierte que la lucha por estos componentes avanzados está apenas comenzando, y que aquellos que no se adapten a esta nueva realidad tecnológica quedarán relegados a un segundo plano en el orden mundial. Miller nos deja con una conclusión desconcertante: lo que está en juego no es solo el futuro de la inteligencia artificial, sino el futuro mismo de la civilización. Si las naciones no aprenden a manejar el poder que los semiconductores representan, si no toman las decisiones estratégicas correctas en cuanto a inversión y producción, corren el riesgo de quedar atrapadas en un sistema global donde el acceso a las tecnologías fundamentales será el nuevo signo de supremacía. Es una lección, pero también una advertencia. La guerra por los chips no es solo sobre tecnología. Es sobre control. Y como tal, afectará a todos los rincones de nuestra sociedad, desde la política global hasta la vida diaria de cada uno de nosotros. Este es el momento de mirar más allá de lo obvio. Este es el momento de comprender el poder detrás de los chips. Este es el momento de prepararnos para lo que está por venir. Si aún no te has suscrito, es el momento de hacerlo. Cada pieza de información que aquí compartimos tiene el potencial de cambiar tu visión sobre el mundo. Y el conocimiento es poder en esta nueva era. Asegúrate de no perderte ni un solo detalle de lo que viene. Dale al botón de suscribirte y acompáñanos mientras desentrañamos las claves para entender cómo la inteligencia artificial, los chips y la geopolítica están reescribiendo el futuro ante nuestros ojos. El mensaje final que emerge de la guerra de los chips es claro: no estamos ante una guerra que se luchará con armas tradicionales ni batallas abiertas, sino que el futuro del poder y la influencia mundial dependerá de la capacidad de cada nación para manejar, proteger y, sobre todo, poseer el acceso a la tecnología de semiconductores. En pocas palabras, el control sobre los chips será, en última instancia, el control sobre las economías, las defensas nacionales y, en cierto modo, sobre la propia civilización moderna. Las lecciones del libro son profundas y urgentes. Primero, nos invita a reflexionar sobre lo poco que entendemos realmente sobre los componentes que hacen funcionar nuestro mundo. Durante décadas, la humanidad ha avanzado en la creación de software avanzado y sistemas de inteligencia artificial asombrosos, pero al mismo tiempo, hemos sido enormemente vulnerables por depender de una infraestructura tecnológica compleja que no controlamos completamente. Los chips, esos diminutos componentes que dan vida a las máquinas, son ahora los cimientos de todo el progreso humano. Y, a su vez, su escasez o acceso limitado puede ser la llave que abra o cierre muchas puertas a nivel global. La historia de los semiconductores es, en última instancia, una lección sobre el valor de la autonomía tecnológica. Durante décadas, las naciones más avanzadas en términos de tecnología han dependido en gran medida de las fábricas ubicadas en regiones geográficas estratégicas como Taiwán, Japón, Corea del Sur y, más recientemente, China. Sin embargo, como bien señala Miller, esta dependencia ha creado un sistema que es altamente eficiente en términos de costo, pero peligrosamente vulnerable. Las crisis de suministro durante la pandemia mostraron lo frágil que es el sistema. Y más allá de eso, las tensiones geopolíticas entre potencias como China y Estados Unidos han puesto de manifiesto que el control de estos chips no es solo un asunto de política económica, sino de poder estratégico absoluto. La verdadera guerra en la que estamos inmersos no se librará en el campo de batalla clásico, sino en los centros de datos, en las fábricas de chips y en las universidades donde se desarrollan las nuevas tecnologías. La carrera por la supremacía tecnológica está tomando forma en estos espacios, y quienes lideren la producción de semiconductores serán los que definan las reglas del juego global. Si un país puede cortar el acceso a los chips avanzados,
puede paralizar economías enteras, detener avances científicos y tecnológicos, e incluso socavar la capacidad de una nación para defenderse en tiempos de conflicto. Este es el poder que los semiconductores otorgan, y por lo tanto, el dominio sobre ellos se ha convertido en el nuevo campo de batalla geopolítico. Pero esta realidad no es solo un desafío, también es una oportunidad. La lección clave que emerge de este análisis es que los países, las empresas y las organizaciones que tomen decisiones inteligentes en torno a la producción y el acceso a la tecnología de semiconductores tendrán una ventaja estratégica en el futuro. Esta es una llamada de atención para aquellos que buscan comprender no solo los flujos de capital o los avances tecnológicos, sino también las dinámicas geopolíticas que los rodean. En este sentido, la guerra de los chips plantea una advertencia y una oportunidad para el futuro. Las naciones que no inviertan en la reindustrialización de su capacidad tecnológica, o que no logren diversificar sus cadenas de suministro, quedarán atrás en la carrera por el poder. Pero aquellas que logren asegurar su autonomía en términos de producción de semiconductores y el desarrollo de tecnologías relacionadas, estarán bien posicionadas para dominar los próximos avances tecnológicos. Esta es una oportunidad para que las naciones fortalezcan su seguridad nacional y, al mismo tiempo, inviertan en la creación de ecosistemas tecnológicos resilientes. Es el momento de poner en marcha planes de inversión en investigación y desarrollo de semiconductores, en la creación de alianzas internacionales para asegurar el suministro de chips, y en el fomento de una educación orientada a la creación de talento humano en áreas críticas como la ingeniería de semiconductores y la inteligencia artificial. Estos son los pasos esenciales para garantizar que la próxima fase de innovación tecnológica no se vea obstaculizada por la escasez de recursos fundamentales. Al mismo tiempo, la guerra de los chips nos recuerda lo que está en juego en esta nueva era. Las grandes decisiones que se tomen hoy en día sobre la tecnología de semiconductores serán las que definirán la arquitectura de la próxima generación de computación, inteligencia artificial y, por ende, el poder global. Ya no se trata solo de hacer avances en algoritmos o diseñar mejores modelos de IA. El futuro de la inteligencia artificial depende, en última instancia, de los chips que procesan la información y la velocidad a la que pueden hacerlo. Es imposible ignorar la intersección entre política, tecnología y economía en este contexto. Las naciones más poderosas están haciendo todo lo posible por asegurarse de que las piezas clave del rompecabezas estén bajo su control. Y, como hemos visto, la creciente polarización tecnológica no está solo en el ámbito militar, sino también en el mundo corporativo. Empresas como TSMC, ASML y Samsung han emergido como actores cruciales en esta guerra por los chips, cada una con un papel fundamental en la creación de los componentes esenciales para la próxima revolución tecnológica. Por eso, entender el poder de los semiconductores y su impacto en la IA es fundamental. Si no estamos preparados para los próximos desafíos tecnológicos, corremos el riesgo de quedarnos atrás, de depender de sistemas que no controlamos, y de perder nuestra capacidad de liderar la innovación. La inteligencia artificial no es solo una cuestión de software, sino de infraestructura. Y los chips son esa infraestructura. Por lo tanto, este es el momento de reflexionar sobre nuestras decisiones, de invertir en educación, investigación, y sobre todo, en independencia tecnológica. Si esta lectura te ha dejado una nueva perspectiva sobre el futuro tecnológico y geopolítico, no olvides suscribirte para seguir explorando juntos este fascinante universo. A medida que avanzamos, más conocimientos y claves estarán al alcance de tu mano. Cada descubrimiento nos acerca un paso más al poder de comprender cómo las fuerzas invisibles que controlan nuestro mundo están moldeando el futuro de la inteligencia artificial. Así que no te quedes atrás. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y acompáñanos en el siguiente capítulo de esta increíble travesía.